¿Cómo están? Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos. Qué bueno que podemos empezar juntos la mañana de este día en el que estamos, sí, todos atentos a los efectos que empieza a tener la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Estamos ante una guerra comercial. Pues por lo pronto, ayer dio un largo discurso ante el Congreso de su país y defendió la imposición de aranceles a México y Canadá. Pidió a estos dos países hacer más en contra del fentanilo y bueno, hasta presentó ahí a personas que han sido víctimas de la violencia por parte de criminales. Curiosamente, un criminal que además es migrante y por lo tanto, pues de paso, señaló que los migrantes, así en general, son criminales. Canadá buscará trabajar junto con México para hacerle frente a los aranceles. El primer ministro Trudeau acusó a Trump de desatar una guerra comercial. El republicano ya le contestó, lo llamó gobernador, así como sugiriendo que pues Canadá ya es un estado más de la Unión Americana. Anoche la presidenta Sheinbaum criticó la imposición de aranceles, dijo que son innecesarios, que no entienden la decisión. Ya habían llegado a acuerdos con el gobierno estadounidense. El domingo anunciará las medidas a tomar desde el Zócalo de la Ciudad de México. Y México presentó sus argumentos ante la Corte de Estados Unidos por estas demandas, pero contra las armerías. Las acusa de no ser conscientes del daño por el tráfico ilegal de armas. Las armerías ya respondieron. ¿Cómo? Negando las acusaciones. La reforma contra la reelección y el nepotismo avanza. Fue aprobada por los diputados con todo y el cambio para que entre en vigor hasta el 2030. Ya la mandaron a los congresos estatales para su discusión y aprobación, pero ya también en Morena tomaron nota y a acatar instrucciones. Félix Salgado se tendrá que esperar un rato y cerrar el pico, como él mismo dijo. Bueno, y anoche Donald Trump, frente a un Congreso dividido entre aplausos de los republicanos y abucheos de los demócratas, ofreció un mensaje en el que dijo que con sus políticas Estados Unidos está de vuelta. Hubo un momento tenso. A los pocos minutos, el congresista demócrata Green interrumpió y confrontó a Trump. Y bueno, fue expulsado del lugar. Ahí vemos, digamos, parte de este discurso y de los efectos que generó entre los presentes. Bueno, ya luego Trump habló de los aranceles, dijo que son para hacer rico a su país y confirmó que el 2 de abril entrarán en vigor los impuestos recíprocos. Defendió la imposición arancelaria contra México y Canadá, les pidió hacer más para combatir el tráfico de fentanilo. Mexican authorities, because of our tariff policies being imposed on them, think of this, handed over to us 29 of the biggest cartel leaders in their country. That has never happened before. They want to make us happy. But we need Mexico and Canada to do much more than they've done, and they have to stop the fentanyl and drugs pouring into the USA. They're going to stop it. Bueno, antes del mensaje de Trump, su secretario de Comercio, Howard Lutnick, adelantó que podría existir un acuerdo sobre los aranceles para aliviar a México y Canadá y descartó que sea una pausa. Dijo que lo que busca es que los socios comerciales de Estados Unidos cumplan con las reglas del TEMEC. Por lo pronto, anoche la presidenta Sheinbaum habló de esta imposición arancelaria en un mensaje para invitar el próximo domingo al Zócalo de la Ciudad de México. Dijo que será ahí, en la plaza pública, donde dé a conocer las acciones que va a tomar su administración ante esta decisión unilateral de Estados Unidos, que dijo no es comprensible, porque entre ambos gobiernos pues ya estaban trabajando. Y se había llegado a una serie de acuerdos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respaldó a la presidenta Sheinbaum, dijo que ha mostrado templanza sin caer en precipitaciones, consideró que son infundados estos aranceles impuestos por los Estados Unidos y bueno,
que tendrán además altos costos para ambos países. De hecho, ya empiezan a tenerlos. Desde Canadá, el primer ministro Trudeau dijo que su gobierno va a trabajar de la mano de México y acusó a Trump de desatar esta guerra comercial. Dijo que van a presentar denuncias ante la Organización Mundial de Comercio y represalias a través del TEMEC. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. Bueno, Trump le respondió en su red social Truth. Llamó a Trudeau gobernador de Canadá, así ya como si fuera un estado más de la Unión Americana. Y dijo que cuando ellos impongan un arancel en represalia, un arancel estadounidense recíproco aumentará inmediatamente. Imagínense entonces, ¿no? Arancel, me pones arancel, yo te pongo, tú me pones, yo te pongo, tú me pones, yo te pongo, y los precios para arriba y la inflación también y la incertidumbre. Y bueno, pues así es como se siembran las semillas de una guerra comercial. Los senadores republicanos, o sea, del mismo partido de Trump, están preocupados por el impacto que los aranceles tendrían en la economía de su propio país. Pues sí, legisladores como Ted Cruz y como John Thune esperan que estas tarifas sean temporales. Reconocen que la Unión Americana pasará por un momento doloroso, pero confían en la decisión de Trump, al que eligieron para que mejore la economía, pero pues con estas medidas. Por otro lado, los congresistas demócratas advirtieron claramente que los aranceles a México y Canadá, pues a la economía a la que más van a impactar es a la estadounidense. Van a generar inflación. Rechazaron que estas tarifas aumenten el empleo o las cadenas de suministro. Al contrario, aseguran van a afectar a las familias norteamericanas. Pero pues ante todo esto parece que a Donald Trump le importa poco el impacto negativo para su economía. Y bueno, algunos especialistas han advertido que si se mantienen los aranceles durante un periodo largo, la economía mexicana va a caer. El PIB podría tener una contracción de hasta 4% este año. O sea, sí, no solamente no crecer, sino al contrario, achicarse 4%. La Coparmex también dijo que estos aranceles van a afectar no solo a México, sino a Estados Unidos. Podríamos entrar nosotros en recesión y el tipo de cambio podría superar los 22 pesos por dólar. Habló de los costos para las empresas, los daños económicos para las familias. Y bueno, todos los gobernadores del país criticaron estos aranceles y cerraron filas con la presidenta Sheinbaum. Respaldaron su propuesta de basar la relación con Estados Unidos en el diálogo y la cooperación. Luego, justamente de esta decisión, Claudia Sheinbaum tuvo una llamada con su homólogo de Chile, Gabriel Boric. Hablaron sobre la cooperación entre ambos países, la defensa de la democracia y los derechos humanos. Ayer el gobierno de México expuso sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos sobre esta demanda. Voy ahora con el tema de las armas. Y es que, claro, se mezcla todo, ¿no? Se mezcla economía con seguridad. ¿Por qué? Porque nos impusieron impuestos por no frenar el narcotráfico. Se mezclan. Bueno, pues así como Estados Unidos está pidiendo que México frene al fentanilo, México está pidiendo que Estados Unidos frene las armas, porque los grupos criminales se nutren, en términos de armas, de armerías estadounidenses. Bueno, pues hay esta acusación de negligencia a los fabricantes de armas porque son conscientes del daño que ocasionan en el tráfico ilegal justamente de armas a nuestro país. ¿Qué responden los fabricantes de armas? Ellos niegan las acusaciones, ya le pidieron a la Corte estadounidense desestimar la demanda en la que el gobierno mexicano reclama más de 10 mil millones de dólares por daños. Está todavía pendiente la decisión del máximo tribunal. Y bueno, mientras tanto, otro golpe para el cártel de Sinaloa. Fue detenido Luis Alfonso N. Le dicen el Toner y es un jefe de seguridad de los Chapitos que estuvo hospitalizado luego de ser herido en un enfrentamiento en Culiacán. Lo arrestaron hace una semana y bueno, pues hasta ahora se hizo pública su detención. También en Culiacán, un grupo de hombres armados atacó a balazos un centro de rehabilitación. Una persona resultó herida, varios internos huyeron, las autoridades ya los buscan. Y sigo en Sinaloa, donde las fuerzas federales destruyeron 13 narcolaboratorios en Culiacán y en Cozalá. Así que
es donde ha habido más hallazgos de elaboración de esta droga en todo el país. Mientras que en Chihuahua, ahí también desmantelaron un narcolaboratorio donde procesaban drogas, se aseguraron armas, coches, una persona fue detenida. Y sigo en Chihuahua, donde fue detenido Román Alberto N., relacionado con la venta de armas, pero justamente el armamento que se usó en el atentado en contra de Omar García Harfuch. ¿Se acuerda de ese atentado terrible donde, bueno, pues balearon su camioneta blindada en la zona de las Lomas de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México? Era junio de 2020 y, bueno, era objetivo prioritario de los Estados Unidos por tráfico y contrabando de armas. La Defensa y la Guardia Nacional ya lo entregó a las autoridades norteamericanas. Tengo que ir a la pausa. Al regresar ya se aprobó en diputados la reforma en contra del nepotismo y entonces Félix Salgado Macedonio pues tuvo que acatar instrucciones y, como él dice, cerrar el pico. Aquí la historia de esta joven fue dada por un empleado de su familia desde niña y, bueno, pues ha decidido contar su historia, estar aquí con nosotros en el estudio. No se vayan. Ya fueron identificados. A ver, tengo que darle un poco de contexto. Esto que ocurrió con jóvenes de Tlaxcala que quisieron ir a pasear a Oaxaca y que desaparecieron, fueron reportados como desaparecidos. Le hablé luego del hallazgo espantoso de varios cuerpos, pues ya identificaron a 4 de esos 9 cuerpos que aparecieron en un coche en una autopista de Oaxaca. Raúl, Leslie, Angie y Jacqueline, además una joven que viajaba con el grupo, fue encontrada viva en Tehuacán. ¿Qué pasó? ¿Qué han contado ellos mismos? Tanto ella como Angie fueron interceptadas por supuestos policías al salir de un hotel en Huatulco, Oaxaca. Así que un caso que, bueno, pues desde luego está en proceso de investigación y del cual lo mantendremos informado. Fíjense este caso, una familia a la que de pronto tocan a su puerta. ¿Quién es? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional junto con Madres Buscadoras. ¿Qué hacen aquí? Bueno, pues había denuncias de que su casa era una fosa clandestina. Y sí, esto fue lo que encontraron ahí. Normalmente ellos hablan cuando pues se toca el corazón o les llega el momento de nostalgia quizá o cargo de conciencia. Durante un año, una persona anónima estuvo llamando insistentemente para que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontrara la ubicación exacta de una fosa clandestina. El lugar estaba ubicado en el patio de una casa en el fraccionamiento privado de Jardines de Santa Anita en Tlajomulco, Jalisco. Los inquilinos se llevaron una sorpresa cuando el colectivo tocó su puerta. Yo solamente recibí una notificación, ¿no?, que la Guardia Nacional estaba fuera de mi casa, y que estaban solicitando pasar por un tema de cuerpos. Este anónimo refiere que son alrededor de 20 personas seccionadas y hasta ahorita pues se han recuperado 5, todavía se sigue trabajando. Ellos, quienes desde hace 3 años rentan la propiedad, decidieron buscar un abogado para deslindar cualquier responsabilidad. La familia, en el momento que se hace este llamado por parte del colectivo, nunca se niega para poder esclarecer y deslindar. Durante estos 3 años pareció normal e hicimos nuestra vida normal. Emocionalmente también estoy muy con tragos muy amargos. Los colectivos de búsqueda no pierden la fe de poder identificarlos y regresarlos con su familia. Con información de Carla Méndez, te informó Kena Uribe. Bueno, y en otros asuntos, la reforma contra la reelección y el nepotismo, la que mandó con énfasis la presidenta Sheinbaum, ya fue aprobada por diputados, pasó con todo y los cambios al Senado para que entre en vigor hasta el 2030, como pidieron el Verde y el PT, y no en 2027, como propuso la presidenta. Se mandó a los congresos estatales para seguir con su proceso legislativo, pero en Morena, aunque se apruebe hasta el 2030, no podrán, digamos que, aprovechar esos 3 años.
que se pospuso. ¿Por qué? Porque ya lo instruyó la presidenta Sheinbaum, así que ya Félix Salgado Macedonio, como él mismo dice, tuvo que cerrar el pico. Sí, tuvo que desistir de esta pretensión suya de buscar la gubernatura de Guerrero. Dijo que va a respaldar a quien Morena elija para el 2027, que es más, no va ni buscar figurar en la encuesta para escoger al candidato. Y que se va, eso sí, a esperar para después, 2033. Y este es otro caso más de una agresión en contra de mujeres. Un tipo, un repartidor que va en motocicleta y que así, sin más, pasa y agrede a una mujer. ¿Por qué? Porque puede, porque le quedó cerca, porque alcanza y porque sigue existiendo esta violencia sistémica en contra de las mujeres. A plena luz del día es la alcaldía Coyoacán. ¿Cuántas imágenes le he compartido parecidas de agresiones así como esta y otras más pues en distintas circunstancias, pero además también violencia laboral, violencia sexual, violencia verbal, violencia económica, violencia en contra de las mujeres desde distintas perspectivas. Se acerca ya el Día Internacional de la Mujer y justamente es el momento idóneo para revisar cómo vamos, qué tanto hemos avanzado, cuáles son los pendientes y además muy pronto este evento en la ONU del 10 al 21 de marzo allá en Nueva York y México estará muy bien representado. Yo agradezco muchísimo que estén hoy aquí con nosotros, pues algunas de las integrantes de esta delegación mexicana que representará a las mujeres allá en Nueva York. Bienvenida, Marirós Villegas. Muchas gracias. Aliada de muchos años, presidenta de la Fundación Emegas. Hilda Tellas, activista en derechos humanos. Muchas Norma gracias. Contreras, presidenta de Distrito de Mujeres. Bienvenidas. Muchas gracias. Oigan, Gracias, un gracias. grupazo Felices. de mujeres poderosas que además entienden el poder como eso, la posibilidad de ayudar a otras. ¿Qué va a pasar allá? Lo que queremos es ir al CSW 69, que es pues la conferencia más importante sobre el estatus de la mujer en la parte jurídica y social que organiza Naciones Unidas en el marco del Día de la Mujer. Y vamos una delegación a más de 84 mujeres líderes. Vamos desde activistas, o sea, nos acompañan desde una Olimpia Coral, Marcelina Bautista, hasta una Altagracia Gómez Sierra. Y vamos con... Oye, las tres que mencionaste son parte de Exacto, el libro Líderes claro. y Aliadas, curiosamente. Cómprelo. O sea que elegí bien. Bueno, exactamente. Van ellas tres y 80 más. Y 80 más. La verdad es que muy contentas de poder pues pertenecer a esta comisión. Felices de poder estar en Nueva York, en la ONU, donde vamos a poder conocer mujeres de otros países, donde podemos intercambiar ideas, donde vamos a poder exponer problemáticas que se están viviendo en México y conocer también las problemáticas que se viven en otros países. Existe un entusiasmo generalizado de las 84 que vamos, ahora sí que gracias a la organización que se ha tenido. Es que sí es mágico, no solamente mágico, sino es potencialmente fortísimo cuando las mujeres sumamos fuerzas, ¿no? Cuando tejemos juntas. Y qué maravilla además poder aprender de experiencias en otras latitudes para de pronto implementarlas acá. Totalmente, y además recordar que se conmemoran los 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial, donde se emitió la declaración de la plataforma de Beijing. Entonces es importantísimo también poder hacer un alto y seguir colocando en la agenda cuáles son los pendientes. A 30 años de esta plataforma, cuáles han sido los avances en materia de violencia, economía, todo, y sobre todo la agenda de México ahorita, que es el sistema público de cuidados, es importantísimo. Entonces es ir a fortalecer, Claro. hablar de eso y todavía de la brecha de desigualdad en las Y mujeres. fíjense, de pronto nos cuesta trabajo como enlazar o entender cómo es que estos foros pueden cambiar la realidad de las mujeres en lo cotidiano. Pero bueno, pues con las mujeres que mencionabas, por ejemplo, Marirós, Olimpia Coral, a partir de su propio caso de violencia digital, pues construye, desde luego, con el respaldo de legisladores, la ley Olimpia, y a partir de eso sí hay un instrumento para que si alguien nos violenta en el mundo digital, podamos pues denunciarlo y que esa persona sea sancionada. O Eufrosina, ¿no? Así es. Estas 84 mujeres han sido, hay una curaduría atrás de todas las que vamos, Sí. porque todas representamos liderazgos, todas representamos una voz que en México vamos a magnificar, porque esa es la idea, ir, compartir, sí, por supuesto, lo que está pasando, pero también cuáles son esas mejores prácticas que también nos pueden llegar a que como mujeres pues vayamos avanzando. Pues yo celebro que estén tan bien representadas las mexicanas en este Congreso y bueno, pues estaré atenta a los
los trabajos que se logren desde allá. Gracias a cada una. Gracias de verdad. Paola, a los deportes regreso contigo, pero antes de despedirme, ¿te animas a decir quién gana hoy el primer clásico? Si América o Guadalajara. Diré América para estar tranquila en mi casa. Si no, tus hijos te van a Ale. linchar. Pues sí, que te digo. Ay, sí que. Ay, sí que, ni que. Vámonos a información en resumen. Me parece perfecto, Pau. ¿Acuerdan el gobierno de la Ciudad de México y locatarios frenar las movilizaciones por la digitalización de los padrones? Se reunirán cada 15 días y trazarán un plan para regularizar así a quienes faltan de documentos. Luego de 2 meses reabrieron Plaza Izazaga 89 en la Ciudad de México, luego del operativo en que incautaron miles de piezas de origen chino. Además, la Marina detuvo a 11 integrantes de un grupo delictivo tras un ataque en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas. Un agresor murió y fueron aseguradas 16 armas largas y también un fusil tipo Barrett. Banco Multiva presenta. ¿Cómo se comporta el peso mexicano con esto de los nuevos aranceles? Está en 20,50. La Bolsa Mexicana de Valores cerró ayer con una ganancia de 0.58%, donde no les fue bien por segundo día consecutivo. Fue en Wall Street, Standard & Poor's con una caída, Nasdaq caída, Dow Jones una caída. Así que ahí están, Donald Trump, los efectos de tus aranceles. Banco Multiva presentó. Yo sé que han escuchado más de una vez esa frase de "ay, me hace lo que el viento a Juárez". Sí, pero ¿de dónde viene esa frase? Por favor, David, Ana, los invito para que aprendamos juntos en esta escuela. Explícanos, dice Trejo, para que aprendamos juntos de dónde viene esta expresión de "me hace lo que el viento a Juárez", que hace pues referencia justamente al presidente Benito Juárez, quien fue plasmado en muchísimas pues pinturas, en retratos, donde lo mostraban así siempre, ¿no? Con este semblante muy serio y esta cabellera que pues parecía no se despeinaba nunca. Cuentan que Juárez enfrentó muchos desafíos, bueno, lo sabemos, la reforma, la intervención francesa, en fin, y se mantuvo siempre firme y estoico, y de ahí nació esta expresión de "el viento ni le hace nada", ¿no? Nunca se despeina, le hace lo que el viento a Juárez. ¿Les gustó la explicación? Por cierto, tú te peinas parecido. Fíjate, aquí tenemos el bonito homenaje al benemérito de las Américas. Gracias. Vámonos a la pausa. Oigan, al regresar tendremos aquí una conversación con esta joven que fue abusada desde niña, guardó silencio durante años y ha decidido contar su historia para evitar justamente que pues otras mujeres vivan ese mismo dolor, y para abrir caminos para que pues otras niñas y mujeres se atrevan a denunciar. En México ocurren 4 agresiones sexuales por hora. Estamos hablando de 90 casos al día y esta es una estimación porque la enorme mayoría no se denuncian. La cifra negra no se puede pues calcular siquiera, porque casi todos los abusos se mantienen en silencio. Y ese silencio fortalece al agresor. Recientemente le compartí esta historia de una joven de aquí de la Ciudad de México que desde chiquita, desde los 6 años, fue víctima de agresiones sexuales. ¿Quién la agredía? Un empleado de la familia, un empleado pues muy cercano en el que todos confiaban, y durante mucho tiempo guardó silencio. Sin embargo, hace poco, ya como adulta y como profesionista, decidió contar su historia. Ya le habíamos compartido un poco de este caso, vamos a recordarlo juntos. Me violaron más de 50 veces cuando tenía 6 años. Él era chofer de la familia. Yo no entendía lo que me estaban haciendo. Yo me sentía incómoda e incluso me sentía avergonzada de mi cuerpo y sucia constantemente, pero no entendía la gravedad de la situación. Me decía que si decía algo le iba a hacer daño a mi familia. Pasaron 16 años para que ella pudiera denunciar,
Y luego la jueza de control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Araceli Gutiérrez, tardó solo 2 horas en liberar a José Marcial N., argumentando que los delitos prescribieron de acuerdo a la legislación vigente en 2007. Sin embargo, desde 2016 no prescriben los delitos sexuales contra menores de edad en nuestro país, precisamente porque los niños es muy difícil que denuncien, es muy difícil que siquiera entiendan que están siendo víctimas de un delito. Ella compartió su testimonio primero de forma anónima y hoy le agradezco muchísimo pues su valentía y su confianza. Hoy compartes tu testimonio aquí abiertamente y te felicito por eso. Qué valiente, Adriana, y te lo agradezco además. Gracias de verdad por tu confianza. Gracias por recibirme, Paula. Qué duro esto que viviste desde niña. ¿Quieres contarnos? Sí, ha sido un proceso muy difícil porque fueron muchas veces y fueron muchos años de mi vida. Y cuando eres solo un niño es muy difícil entender lo que te están haciendo y después querer enfrentarlo. O sea, ¿tú te sentías incómoda de chiquita? Sí, me sentía incómoda y también tenía miedo porque era una persona que yo sentía que me hacía un daño y él mismo me decía que si yo decía algo le iba a hacer un daño a mi familia. Por eso guardaba silencio, por Correcto, miedo. Sí. O sea, estabas violentada sexualmente y amenazada. Sí, era una violencia sexual y psicológica. Ajá. ¿Por cuántos años? 4 años. Y ¿cómo es que finalmente te atreviste a contárselo y a quién se lo contaste? Ya era mucho, Paula. Era mucha depresión, era mucha ansiedad. Era muy difícil vivir con eso todos los días. Y lidiar con eso tú sola es un infierno en vida. Entonces decidí acercarme a mis abuelitos, a mi papá. Y yo decidí al fin hablar porque ya no podía lidiar con eso todos los días. Lo abres con tu familia y ¿qué pasa después? Mi familia tuvo una reacción que me impresionó. Fue una empatía y un amor impresionante. Te arroparon inmediatamente. Sí, la verdad sí. Me imagino que de entonces para acá pues has pasado por terapias y por, digamos, todo un gran esfuerzo para reconstruirte emocionalmente. Sí, ha sido un proceso muy largo y muy difícil y aún sigo en el proceso. Sí, sí. Adriana, preguntarte, ¿te sentiste revictimizada cuando decides finalmente denunciar a este hombre y te pasa lo que te pasó con la jueza? Nunca había llorado tanto en mi vida, eso es un hecho. Fue un día muy difícil para mí, nunca se me va a olvidar la fecha ni el cómo lo viví. El hecho de hablarlo y que lo liberen con esa facilidad. Y después ver la indiferencia de las autoridades. Hemos intentado buscar a Claudia Sheinbaum, a Delfina Gómez, hemos intentado buscar al presidente del tribunal y no ha habido respuesta por parte de ninguna autoridad, ni de Citlali, ni de nadie. Entonces ver cómo las autoridades son indiferentes ante tu dolor y cómo es un caso más, una víctima más, eso es lo más difícil de todo. Es que fíjate, si es así en tu caso, que tienes el respaldo de tu familia, si a ti te pasa, imagínate a mujeres aún más vulnerables y en todas circunstancias, ¿no? Estamos como totalmente expuestas. Y se supone que es un gobierno feminista y no hay empatía. Ajá. ¿Qué pasó con la jueza? ¿Qué atribuyes tú que lo haya liberado así como así? Mira, la jueza tuvo muchas inconsistencias desde un principio porque no dejó que mis abogados estuvieran presentes. Ella dictaminó que el imputado no tenía que vivir con el miedo de perder su libertad en cualquier momento y en ningún momento pensó en cómo me sentía yo. En ningún momento vio el interés superior del menor ni juzgó con perspectiva de género y yo creo que eso es ilegal totalmente. Bueno, claro. ¿Y él está entonces ahí libre? Como sí, él está viviendo su vida normal. Y yo ya me quedé trabada porque a mí me arruinó mi infancia, mi adolescencia, mi adultez y él tiene una vida normal. ¿Qué te provoca el que él esté ahí como si nada? Me da mucha impotencia, más que nada porque yo no sé si le puedo hacer lo mismo a otra víctima. Y me da mucho miedo por las mujeres que están conviviendo con él en su día a día y no saben el tipo de persona que es, o tal vez ya lo saben y ya sufrieron algún tipo de agresión. Y me da mucha tristeza por mí porque para mí era muy importante conseguir justicia.
Pero bueno, no desistes, ¿no? Y te pido que vayamos de la mano en esta lucha juntas. Te lo agradezco No hay que desistir porque pues sí, es volver a victimizarte cuando lo que mereces es que se te haga justicia. Sí, ha sido un proceso muy difícil y todos los días lo recuerdo y es algo que me marcó de por vida. Adriana, yo te pido, por favor, que sigamos en comunicación, que bueno, pues nuevamente acudamos a las distintas instancias que te han cerrado la puerta y que toquemos nuevas puertas para que esto no se quede así. Te pido también que hablemos pronto de vuelta pues sobre esa niña que fuiste y que no se atrevía a hablar. ¿Cómo pueden los padres, despidámonos con esto, cómo pueden los padres percibir cambios? ¿Qué pasaba contigo que nadie vio y que eran de alguna manera pues señales o síntomas de que estaba siendo víctima de abuso? Yo creo que cuando eres un niño que está viviendo un abuso sexual, sí hay diferentes signos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi caso en concreto, me daba pena hasta abrazar a mi papá. Me daba miedo acercarme a mi familia, hablar con ellos o tener algún tipo de contacto físico porque yo me sentía menos, te sientes sucia y no te gusta estar en contacto físico ni con tus seres queridos. Eres una persona que se retrae. Yo me retraía mucho. No me gustaba hablar con nadie, me gustaba estar solita y creo que esos signos siempre deberían de verse y atenderse. ¿Cómo estás hoy en ese sentido? Porque yo te percibo muy, muy segura y muy luminosa. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo vas sanando? Ha sido muy difícil porque desde que lo liberaron al menos ha sido empezar un proceso mental y psicológico nuevo, pero intento ver que allá afuera tengo un futuro por delante y pues es lo que me mantiene en la lucha. Pues te agradezco mucho tu testimonio, Adriana. Agradezco muchísimo que seas tan valiente como para venir a decirlo ante las cámaras y yo estoy segura que tu valor se va a contagiar a otras personas, a otras mujeres víctimas, para que se atrevan a denunciar y para que justamente los agresores no se beneficien de ese silencio. Gracias de verdad. Te lo agradezco a ti, Paula. Y vamos a seguirle juntas. Tienes mi compromiso. Qué linda. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Y bueno, pues sí, de esta manera, pues de alguna manera criminaliza a todos los migrantes así en general. Y como saben, desde la llegada de Trump al poder, la suerte de muchos migrantes cambió. Hay muchos que han decidido autoexiliarse, otros que ya mejor no cruzan la frontera hacia los Estados Unidos y sobreviven pues como pueden. Es el caso de Luis César. Escuchen qué historia. Uno sale de Venezuela con un propósito de trabajar y de mantener a su familia y de ayudar a muchos familiares y amistades también. En medio del bullicio de la Ciudad de México, donde el tráfico ruge y la vida se desenvuelve a un ritmo acelerado, Luis César, un migrante que llegó a México hace 3 meses, encontró en un empleo su refugio temporal en su camino hacia Estados Unidos. Ahora es chofer en una base de mototaxis de Iztapalapa. Con estos trabajos, ¿cómo me mantengo? Mantengo mi arriendo, le mando a mi familia. Me da para muchas cosas comer, me compro mi ropa. En Venezuela, Luis César era policía. Ganaba $10 al mes. En la Ciudad de México, esa es su ganancia diaria. $10 aquí en México vienen siendo 200 pesos prácticamente. Aquí la economía da. Para mantenerse aquí da. Trabajo de 6 de la mañana, a veces trabajo hasta las 8, 9 de la noche. Hago 300, 400, como a veces puede subir, a veces puede bajar. En Iztapalapa el trabajo de mototaxista se ha convertido en un salvavidas para muchos migrantes que aún superando obstáculos y desafíos en la ruta, no pudieron llegar a Estados Unidos. Mi proyecto es reunir algo para tener un negocito en mi país, mandar algo mientras que se arreglen las cosas ya. Comer en la calle, compartir una habitación con otras 6 personas y un trabajo informal es la forma de vida que ha adoptado Luis César junto con otros migrantes con quien trabaja en el sitio de mototaxis. El cierre de la aplicación CBP One, que lo llevaría de manera legal a Estados Unidos, cambió su proyecto de vida. Ahora Luis César es parte de los miles de migrantes que esperan su turno afuera de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para emprender un nuevo destino.
Desde la última semana de enero, la Comar ha recibido más de 1.500 solicitudes diarias. Al cierre de 2024, 78.975 migrantes solicitaron refugio en México, la mayoría provenientes de Honduras, Cuba, Haití, El Salvador y Venezuela. Luis César tiene la esperanza de que su trabajo como mototaxista en Iztapalapa sea temporal. Él mantiene el sueño de llegar a Estados Unidos a como dé lugar. El presidente Donald Trump baje los humos y la tranquilidad y la calma y nos dé espacio, si es de pasar por cita o como sea. No, pero dinos más de cómo se va a comportar el cielo, querido. Me parece perfecto, mi querida Pau, para que tomen sus precauciones. Temperaturas altas en mayor parte del país. Hay una onda de calor en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos y Oaxaca. Pero al contrario, hay un frente frío número 31 que va a ocasionar lluvias fuertes en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo. Durante la tarde-noche se va a acercar un nuevo frente frío provocado fuertes vientos en Baja California. Y para la Ciudad de México, una máxima de 27 grados y una mínima de 10. Y ya prácticamente se nos fue el frío. Ya está haciendo mucho calor aquí en Chilangolán. Ya nos cuentas, tengo que ir también a la pausa. Al regresar, bueno, pues tenemos aún más información, una agresión contra una alumna de la Universidad Autónoma de Puebla. Y la discriminación por el peso que afecta a miles de personas, la gordofobia, sí, y la urgencia de combatirla. En su largo discurso ante el Congreso, Donald Trump defendió la imposición de aranceles a México y Canadá, pidió a estos países hacer más en contra del tráfico de fentanilo. ¿Cómo reaccionaron a la imposición de aranceles? Canadá ya dijo que va a trabajar con México para hacer frente a las medidas de Trump. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que nuestro país sí se va a aliar con Canadá y otras naciones si Estados Unidos no cede. Canadá y con otros países. Lo que sí puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase pues estos días. De seguir las circunstancias, pues sí, vamos a buscar a Canadá. Pues sí, y a buscar otros aliados. Anoche la presidenta dijo que los aranceles no son necesarios, que no entiende la decisión, que ya habían llegado a acuerdos con el gobierno estadounidense. Este domingo en el Zócalo va a anunciar las acciones a seguir. Por lo pronto ya México presentó sus argumentos ante la Corte de Estados Unidos por la demanda contra las armerías y estas ya respondieron y negaron las acusaciones. La reforma contra la reelección y el nepotismo fue aprobada por diputados con todos los cambios en el Senado para que entren en vigor hasta el 2030, como exigieron el Verde y el PT. Gracias, Monse, pues es importante conmemorar esta fecha, mi querida Pau. Crucial. Totalmente. Fíjense, a propósito de estas vallas metálicas, porque siempre es polémico, la presidenta Sheinbaum dijo que es una medida para proteger a las manifestantes y a las mujeres policías este próximo sábado. Las vallas son de protección, para ellas incluso, aquellos grupos pues que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Para proteger a las policías, pues es mejor poner una valla metálica que poner a personas. Ahora sí, muy importante decir varias cosas. Día Internacional de la Mujer es tendencia porque es crucial, porque es importantísimo, no solamente debido a las vallas. Y fíjense, yo que estoy ahí cada año, que marcho siempre, bueno, pues reiterarles que es una marcha sobre todo pacífica y amorosa. Hay algunas excepciones, hay algunas pocas personas que cubiertas, bueno, pues sí, agreden, digamos, algunos de los locales o incluso de los monumentos, etcétera, pero es realmente una minoría que no representa ni al 1% de estos muchísimos contingentes de mujeres que marchan de forma totalmente pacífica, sí, para exigir un freno a la violencia. Y de pronto las cámaras solamente se concentran en esos mazos que rompen todo. Interesante
indagar un poco más quiénes están detrás de esos mazos y cuáles los intereses justamente de retratar así, con violencia, a una marcha que es pacífica y amorosa. Con mucho gusto estaré, como cada año, compartiéndoles el detalle de lo que de verdad ocurre en Reforma el 8 de marzo. Y fíjense, esto le ocurrió a una alumna de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, Susil. Terminó en el hospital. La agredió su exnovio, Alan N. Aquí parte de pues, las imágenes que pudieron captarse durante la agresión. Una agresión tan terrible que ha pasado ya un año y ella pues sigue con miedo por su vida, la sigue acosando. Hay una denuncia, pero no ha sido detenido. Fue dado de baja de la universidad, pero pues así fue esta terrible agresión que vivió Susil. Te odio, eres lo peor. Eres el peor. Una persona más de la mierda. ¡Joder! Estas cosas no son así. Que no se ven. Y por Susil y mujeres como Susil, por víctimas de violencia, por mujeres desaparecidas, por mujeres violentadas, por ellas marchamos. Aquí en la Ciudad de México, un despachador de gasolina fue atropellado por un automovilista. Fíjense, lo acababa de atender, le acababa de despachar gasolina y luego la atropelló, discutieron. Y entonces el conductor del coche, así, sin más, pues le aventó la carrocería. Como no, a ver, aquí le muestro porque hay toda una secuencia. O sea, ahí trató de pasar más pegadito para justamente pues arrollarlo. Ah, no puedo, pues otro intento. Fíjese además cómo se mete en sentido contrario, le da igual, todo enloquecido el tipo. Sí, lo lastimó, le causó fracturas. Le causó fracturas en los dos tobillos y ya después de que lo lastimó, logró huir. En Torreón, allá en Coahuila, esta mujer sorprendió a dos taxistas e intentó robar la batería de su coche. Intentaron robarlo cuando estaba fuera de una clínica del IMSS. Y entonces ella no se dejó, digo, no se lleven mi batería. ¿Y qué hizo? Se puso enfrente del taxi y esta decisión, pues lamentablemente le costó la vida. La atropellaron para huir. Ya luego los presuntos responsables fueron detenidos. En fin, que, bueno, pues parte de la violencia que afecta a este país. Tembló hoy, sismo de 5.4. El epicentro fue a 70 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca, pero no se han reportado daños, es una magnitud baja, tampoco lesionados. Bueno, y le mencionaba ya de estos vientos tremendos que afectan a Nuevo León, que han avivado una serie de incendios, tantos incendios que hay contingencia ambiental. Yo me enlazo hasta Monterrey con mi compañero corresponsal Edson López. ¿Qué nos tienes desde allá, Edson? Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Nuevo León, en donde vaya que ha sido una jornada bastante movida para las autoridades y los cuerpos de auxilio a causa de los incendios que se hicieron presentes en el área metropolitana, provocados por las rachas de viento que se juntaron con las condiciones secas y que, bueno, tanto temíamos los regiomontanos que pudiera llegar a pasar. Esto se combinó con otros, bueno, aparatosos accidentes, que fue, bueno, las caídas de algunos panorámicos, de luminarias y de árboles. Sin embargo, fueron los incendios, los siniestros, los que terminaron de poner contra las cuerdas a los cuerpos de auxilio, que ya están haciéndose cargo desde el día de ayer. El día de ayer por la tarde fue que dieron inicio estos siniestros en algunas latitudes del área metropolitana. Los que más destacaron son los que se encuentran a mis espaldas en el municipio de García, una nave industrial que fue alcanzado por las llamas y no ha cesado de incendiarse. Afortunadamente, bueno, las autoridades confirman que ya se encuentra controlado, únicamente pues están en el proceso de enfriamiento. Bueno, las autoridades tienen fe en que las rachas de viento no regresen y así poder pues tratar de mitigar estas llamas que consumen el estado de Nuevo León. Paola. Qué cosa, gracias, muchísimas gracias. Y fíjense, también estos vientos han dejado estragos en Chihuahua. Hay carreteras cerradas, vuelos atrasados, daños por estas ráfagas que alcanzaron los 85 kilómetros por hora, árboles caídos, incendios, hasta clases suspendidas en Ciudad Juárez en el turno vespertino. El 13% de los niños en México
padecen desnutrición. Solo 30% tuvo lactancia materna. Y hay un porcentaje inmenso, además, de niños con sobrepeso y toda una serie de enfermedades asociadas a eso. El Senado hizo un foro para atender a la primera infancia, hablaron sobre justamente alimentación y salud infantil, y el secretario de Salud, David Kershenovich, dijo que está garantizado ya, justamente está garantizada por un lado la atención a los niños en general y a los niños con cáncer en particular. Esto dijo. Ya con contratos garantizados para todos los medicamentos necesarios para la atención de los distintos cánceres infantiles, leucemia, que es el responsable del 50%, y otros cánceres. Déjeme recuperar esta nota que tiene que ver justamente con la discriminación y con la gordofobia. Hablábamos ya ayer de este esfuerzo mundial que se ha hecho para combatir esa discriminación, ese juicio terrible que se hace a una persona simplemente por su peso. Ayer fue el Día Mundial de la Obesidad, reflexionamos al respecto, pero ¿cuántos testimonios hay ahí afuera de personas lastimadas, de personas agredidas por la gordofobia? ¿Qué significa esto y cómo impacta a quienes lo sufren? Toda mi adolescencia, pues fui un niño obeso hasta llegar a pesar 148 kilos. Lamentablemente fue la etapa de la secundaria. Entonces ya sabes que el bullying está bien cañón y pues todo el mundo me molestaba por ser gordito y pues sí fue frustrante pasar por esa etapa. La gordofobia es el rechazo, la discriminación y los prejuicios hacia las personas con cuerpos grandes. Sufrí muchísimo por pesar y por verme así. Sentí mi cuerpo desfigurado, sentí que la gente me atacaba. Yo usaba como un tipo de disfraz, esas sudaderas largas, grandotas, negras, y era para que nadie me viera. Muchas veces, sin darnos cuenta, utilizamos palabras o frases que refuerzan la gordofobia. Expresiones como "te ves más saludable ahora" o "qué valiente por ponerte esa ropa" pueden parecer inofensivas, pero refuerzan la idea de que ciertos cuerpos son menos valiosos que otros. Escuché un comentario de personas que estaban ahí y decían, pues sí, quizás si no estuviera tan gordo, sí lo saludaría. Y me quebré otra vez. Sin embargo, es importante diferenciar entre la discriminación por el peso y la obesidad como una enfermedad. La obesidad no es solo un tema estético, sino una condición de salud. No se trata de ignorarla, sino de abordarla sin prejuicios ni estigmas. Ruberli, por ejemplo, decidió priorizar su salud y en menos de un año cambió su vida para siempre. Las palabras crean realidades. Reflexionar sobre cómo hablamos del peso y los cuerpos es fundamental porque el respeto y la dignidad no deberían depender de la talla. Lo que te choca, te checa. Creo que antes de atacar al tercero, tendríamos que ver qué nos está afectando a nosotros, que nos lleva a la reacción, a atacar a alguien. Aquella persona puede tener obesidad. ¿Y por qué voy a ir a descargar algo mío contra esta persona? Con imágenes de Jonathan Mendoza, informó Montserrat Ortiz. Gracias a Ruberli por este testimonio. Y pues sí, ¿no? Hay que construir empatía. De pronto soltamos así cualquier broma y lastimamos con eso. Hay que fijar más en lo que decimos. Me enlazo a la redacción. Kenia Uribe, información de última hora. ¿Qué pasa? Así es, ¿qué tal? Muy buenos días, Pau. Hace unos momentos se registró un aparatoso accidente en la autopista La Pera-Cuautla, en Morelos. Un tráiler que transportaba material peligroso volcó quedando en medio de la autopista. Hasta el momento la vialidad se encuentra cerrada en ambos sentidos. Elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil ya están laborando en la zona. Pau, esta es información en desarrollo, por lo cual se desconoce el estado de salud del conductor. Estaremos, por supuesto, muy pendientes. Te agradezco. Gracias, Kenia, por el reporte. Voy a la pausa. Al regresar, sí, ya los edificios y los monumentos de morado para la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Ah, claro. Aguacate. En la mañana invertimos los videos Irán y yo, nada más para ver si era que votaban por Irán o por el video.
No, O yo sea no. que la cargada está con Irán. Dice acá. No, yo perdí. Ni modo. Yo voté por ti. No, fuiste el único. ¿Solo yo? Pero en tu mente no votaste en Twitter. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, equipo. Gracias por la persistencia. Hasta mañana. Seguiré.